Uruguay ha consumado su segundo fracaso estrepitoso en las Copas del Mundo, y creo que este es mucho peor que el anterior. No solo porque desde antes del Mundial ya se había podrido la interna de la selección charrúa, sino que en este partido en específico de España hay algo que le ha faltado a Uruguay que históricamente siempre se le reconoció, que fue la garra charrúa. Porque desde que llegó Marcelo Bielsa, los uruguayos pensaron que había cambiado su forma de jugar y hasta cierto momento estaba saliendo las cosas. Pero después de la Copa América explotó la interna y a día de hoy se están viendo las consecuencias. Pero hay que sumar también a eso que en parte este problema evidenció la mala relación que tiene Bielsa con los jugadores. Un técnico por momento frío, sin mucho tacto, y obviamente previo a este partido ya se había comentado de que los jugadores habían tenido una reunión con el DT argentino y este únicamente había hecho entender de que no iba a aceptar sus requerimientos y de que iba a afrontar este partido según su planificación. Y esta vez, nuevamente, la volvió a errar. Porque al menos esta eliminación del Mundial para mí tiene dos responsables. Uno, obviamente, Marcelo Bielsa, por las decisiones que ha tomado, porque no le encontró la manija a la situación, queda mucho más evidenciado cuando pone a Mulera de titular, y dicho sea de paso, él es el segundo responsable. Podríamos poner a todo el equipo, pero el mundial que ha hecho Muslera es como para que lo recuerden los uruguayos como un futbolista histórico que se ha ido por la puerta de atrás. Porque no solo tiene cierta responsabilidad en el gol de Arabia, el que le hace a Lamri, porque deja el balón prácticamente a merced del defensor para que le empuje, no solo tiene responsabilidad en el gol de Cabo Verde, en el primer tanto, sino que en el segundo termina chorreando todo el trabajo. Bueno, también ha habido error de Olivera, pero él al salir mal concede ese segundo tanto. Y un arquero que estaba teniendo errores infantiles en partidos anteriores, que ni siquiera había sido titular en las eliminatorias bajo el mando de Marcelo Bielsa, termina colocándolo, depositándole su confianza en este partido ante España y en el único desliz, porque ha habido muy pocos, la verdad, no es que España llegó a cada rato, no es que Lamine Yamal tuvo 5 tiros al arco, que Oyarzábal tuvo varios mano a mano, no, fue muy apretado este partido inclusive para España y hasta cierto punto el plan estaba saliendo, pero Fernando Muslera nuevamente se mete un cagadón, disculpen la palabra, pero esa es la única forma en la que podemos representar todo el mal que le ha hecho el arquero histórico, pero que se está yendo, como digo, por la puerta de atrás, porque hay muchísima responsabilidad de él en el primer tanto. Y queda evidenciado las malas decisiones que toma Marcelo Bielsa cuando en el segundo tiempo sale y coloca a Rochet. Después, post partido, le preguntan, porque es un tipo directo a veces, por momento frío Marcelo Bielsa, y lo primero que le dicen es a qué adjudica esta eliminación. Y por lo menos es autocrítico hasta cierto sentido, porque te llega a decir de que no tuvo la capacidad de repotenciar a los jugadores. Cuando ha tenido tiempo de sobra, ya que está desde que inició la eliminatoria, para poder encontrar, digamos, otra dirección a las cosas y simple y sencillamente se le fue el grupo. Las cosas como son. Hay que sumarle también de que este Uruguay no tiene líderes, de que este Uruguay no tiene jugadores representativos, más allá de Valverde y hay uno que otro nombre más. Y lo peor de todo es que tú podías ver al equipo perdido en la cancha. Un equipo que ni siquiera formaba una identidad de juego concreta, que por momentos no saben qué hacer en el campo. No hay alguien que tome la batuta. De saber que esto iba a pasar, mejor hubieran llevado a Luis Suárez, porque por lo menos es un líder dentro de todo el grupo, al cual no solo respetan, sino que por lo menos impone cierta autoridad cuando está en la cancha. Hasta en un pie te hace muchísimo más que Darwin Núñez. Y que este chico Canovio también, que terminó el partido recontra fuera de nervios, recontra descolocado. Pero todo eso termina provocándose porque nunca pudo encontrar la solución Marcelo Bielsa. Y bueno, hay que añadirle también lo que hace Muslera, que tristemente no lo van a recordar de buena manera. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. España venció 1-0 Uruguay. Lo eliminó por segunda edición consecutiva de una Copa Mundial. Los charrúas se quedan afuera en fase de grupos. Y este es mucho peor, no solo por cómo acaba este partido, acaba por lo menos la campaña de Bielsa, sino que encima le bastaba con un empate, un puntito nada más, a sabiendas de que Cabo Verde había empatado contra Arabia Saudita, y este formato de mundial apremia inclusive hasta los terceros lugares, pero ni eso pudieron hacer. Vamos a estar comentando un poco este partido, no te olvides dejar tu like, no te olvides dejar tu comentario, y por supuesto suscribirte al final de esta entrega. En la previa de este partido, Uruguay había igualado contra Cabo Verde 2-2, mientras que España venía de golear 4-0 a Arabia Saudita. Había dado el golpe Cabo Verde sacándole ese punto
a la selección charrúa y eso terminó mermando sus posibilidades para poder clasificar de manera directa, porque otra cosa hubiera sido que le bastase con un empate. No, acá Uruguay tenía que ganar, pero el empate hasta cierto punto le podía ayudar, entendiendo todos de que Arabia y Cabo Verde se estaban peleando la chance para ir directo. Entonces uno confiaba de que, viendo que hay dos selecciones que están en igualdad de condiciones, van a terminar llevando a Uruguay a sí o sí ganar. Pero a las finales no acabó pasando. Obviamente, en pleno partido no te mides eso. Y la verdad que España no la tuvo tan fácil. Por momentos se trató de ayudar de Lamine Yamal, pero en este caso tanto Sanabria como Olivera, incluso Valverde y Ugarte, retrocedieron cada que la tenía el ariete español. Cada que el extremo tocaba la pelota, le caía uno o dos jugadores. Había momentos en donde Sanabria le estaba ganando, digamos, la partida, pero claro está que todos se le encimaban una vez que tenía la pelota. España estaba teniendo muchos problemas para encontrar a Oyarzábal y ni teniendo a Merino atrás, por momentos como falso 9, le estaba sirviendo la estrategia. Pedri no tenía esa libertad, Baena casi no tocaba la pelota por su costado y cuando lo hacía, Varela le ganaba la partida. Pero adelante Uruguay estaba mucho más peleado al momento de la finalización, porque tú veías que al menos en el primer tiempo, en un par de ocasiones, a Cucurella se le pasó el tema de la referencia de Canovio, por momentos inclusive le cayó a Darwin Núñez, pero al momento de dar los pases no podían inquietar el arco de Unai Simón. En el primer tiempo, lo único rescatable de los charrúa fue un remate de Bentancur. Digamos que si bien no tuvo plasmada tantas ideas al momento de atacar, tampoco es que estaba sufriendo al momento de que España se le encimaba. Estaba saliendo todo bien según el plan que tenía Marcelo Bielsa, porque recordemos que en la previa se había comentado de que habían tenido una reunión, de que iban a usar el bloque bajo para resguardar el punto, entendiendo de que por ciertas variables de resultados se podía dar que incluso Uruguay clasifique como segundo. Mira que Cabo Verde ya lo hizo. Una vez que está plasmada la estrategia, mínimos detalles pueden terminar cambiando el partido y lamentablemente acaba sucediendo, porque como dije, a España le estaba costando tan siquiera generar una jugada de peligro, por lo menos una especie de mano a mano para sus delanteros, que uno se espera bastante por la calidad de volantes que tiene de buen toque, como Pedri por ejemplo, o tal vez la subida de los laterales para generar un 2 contra 1. Llega entonces la jugada determinante para la selección ibérica, donde Pedri no da por perder una pelota, suelta el pase a Llorente que venía de atrás, llega a lanzar un pase donde está Baena. Y muchos me dirán, pero hay un problema al momento de referenciar, Alex. Está bien, pero ustedes han visto la potencia de remate que termina dándole el extremo del Atlético de Madrid. ¿Han visto cómo hasta lo llega casi que a pifiar? El balón va avanzando y con esa poca potencia vence a Fernando Muslera. Flojísima respuesta y obviamente hay muchísima, pero muchísima responsabilidad del arquero. Porque para todo lo que estaba sucediendo, para todo lo que le estaba complicando a España, y mira que ni siquiera pudo brillar Lamine Yamal del todo en el primer tiempo, casi que no le estaba tocando, llegas a cometer un error como para que tu selección, que hasta ese momento no estaba sufriendo del todo, empiece a hacer cuentas, porque con ese gol Uruguay estaba obligado a empatarle o ganarle en el mejor de los casos, porque no se sabía lo que iba a pasar después en el Cabo Verde contra Arabia Saudita. Y Muslera toma la mala acción al momento del despeje, sufre bastante al momento de calcular el rebote, no sé qué pasa por su cabeza, la verdad. Y de esta manera Uruguay, si va a segundo tiempo, ese mínimo error lo termina condenando. Y es culpa, obviamente, de Marcelo Bielsa, porque él lo pone desde el inicio. Después, digamos que rectifica su error sacándolo y lo coloca a Rochet. O sea, no puede ser más evidente el error garrafal que acabas cometiendo poniendo un arquero. En tus dos partidos anteriores ya había tenido errores de ese tipo y aún así vuelves a seleccionarlo como titular. Todo bien que Muslera sea un histórico, que lleve varios mundiales en Uruguay, que tenga experiencia, pero la edad en algunos casos pesa. Y en esta ocasión ya venía con dos reincidencias y no puede ser que unas sí sigas confiando en él y quedes mucho más en el ojo de la tormenta, entendiendo de que tu error ya estaba hecho y encima lo cambies. Pero bueno, Bielsa tenía que lavarse las manos, tenía que arreglar las cosas y ni una así le terminó funcionando. Entró Rochet para el segundo tiempo. Uruguay fue un manejo de ideas. La verdad no tuvieron tantas opciones, no inquietaron tanto Unai Simón, trataban de ganar por los costados, pero ya se les hacía difícil. Araujo estaba teniendo muchos problemas para superar a Llorente y Canovio mucho más con Cucurella. Ya no había tantos espacios como en el primer tiempo cuando se iban lanzados los españoles, entendiendo de que el mismo bloque que le había propuesto Uruguay
ya estaba muy difícil de superarlo. Tuvieron que haber cambios. Entró Fabián Ruiz, entró Dani Olmo. Dani Olmo le dio muchísimo más vértigo en el medio campo a España, mucho más respiro. Aún así los uruguayos al momento de cortar las jugadas iban con esa fricción potente. Por momentos al árbitro se le estaba yendo de las manos ese tipo de cosas, ese tipo de detallitos, porque iban tan pero tan fuerte que llegaban a la falta y dejaba jugar todavía. Y aún así con todo eso, la selección uruguaya no supo aprovechar. Por momentos tenían dos jugadores contra uno solo y cuando superaban al lateral y lanzaban los centros, se terminaban equivocando. Y eso hay que sumarle que al minuto 57, nada más 57, faltando más de media hora todavía, lo sacan a Valverde para colocar a Federico Viñas, que es el líder de esta generación nueva de Uruguay. Ni siquiera Müller es el capitán, lo es Federico Valverde. Ahí te vas dando cuenta de que no tiene un líder nato como tal la selección uruguaya. Antes tenía jugadores capitanes que sí te representaban, que levantaban al equipo. Por cierto, Valverde bien con el tema de resguardar atrás, de cuidar también su zona y todo lo demás, pero a nivel ofensivo en este mundial, porque muchos lo conocemos, lo que hace en el Real Madrid, remate desde afuera, cuando tiene la oportunidad de ejecutar tiros libres lo hace de buena forma, y en este mundial no lo hemos visto en todo su gala a nivel ofensivo. Ha estado en mucha deuda y encima ha tenido la cinta de capitán. Tengamos bien en claro de que este no es el Uruguay de antaño. Por eso digo que lo mejor hubiera sido para este grupo y la convivencia interna, que Luis Suárez sea parte. Pero claro, estando Bielsa, estando entrever tal vez el tema de perder ese liderato, porque Luis Suárez se había retirado de la selección, pero bueno, estaba ahí latente la oportunidad. Marcelo Bielsa vio inoportuno su aparición aquí. Estaba perdido Uruguay, por eso digo que le faltaba ese tipo de jugadores de ese calibre. ¿Para qué lo dejas afuera si Darwin Núñez estando dentro ni siquiera marcó la diferencia? No se notó su presencia en el segundo tiempo. Ya ni qué te digo del medio campo que empezó a perder peso, Bentancur se tuvo que multiplicar, entró Brian Rodríguez para poder superar a Marcos Llorente, pero también le costó trabajo. Por momentos estaba algo perdido a la selección uruguaya y lo que más me dio pena es que ni siquiera le pusieron intensidad, no le pusieron garra en los minutos finales. Parecía ahí un equipo desorientado y perdido y hasta resignado a perder, porque no había quien tome la lanza. Solo viste un remate de Nicolás de la Cruz en el segundo tiempo y fue lo mejor que tuvo Uruguay en ese complemento. España pudo haberlo finiquitado porque tuvo un remate ahí Ferran Torres que ya había ingresado mano a mano que la choca en el travesaño. Hubiera sido lo mejor finiquitar de una vez a un Uruguay que ha parecido pasmado y que lo hemos visto sin ser ese equipo que nos tiene caracterizado. Este es el Uruguay menos Uruguay que he visto yo al menos. Y de esta manera sellan un partido de mala manera porque a las finales a Canovio lo acaban sacando en los minutos ya de descuento. El tipo va y lo pecha al árbitro y después estaba descontrolado. Una vez que le ponen la roja porque ya se la estaba buscando, tú veías que al final del partido lo fue a buscar. O sea, lo quería increpar al árbitro ya terminado el partido. Uruguay cierra, como digo, su segunda eliminación consecutiva en los mundiales y la verdad que es penoso porque este no es el Uruguay al cual al menos yo me he acostumbrado a ver en las eliminatorias, en las Copas del Mundo anterior. Es un Uruguay timorato, perdido, que no tiene líderes y encima hay que sumarle que la cabeza de todos, Marcelo Bielsa, ha perdido la brújula, se le ha ido de las manos el grupo. Es triste la verdad porque Uruguay en todos estos años únicamente ha involucionado, no ha vuelto a sacar cracks de la altura de Suárez o tan siquiera de Cavani. Mira que estaban por ahí el nivel de los dos. Y bueno, esto acaba pasando. Es una suma de todo. El fútbol uruguayo va a tener que reconstruirse, pero de manera radical, si es que quiere cambiar la situación, porque se viene un mundial que ellos van a organizar y no creo que quieran pasar por esta experiencia. Claro está que Marcelo Bielsa no va a continuar al mando de la selección charrúa, pero deja una imagen muy, pero muy penosa, considerando que ya es oficialmente la primera selección de Conmebol eliminada, estando en un formato en donde premia inclusive el hecho de que clasifican los mejores terceros y hasta con un empate les sobraba, pero al parecer nadie les pasó la voz, no tenían ni idea de cómo hacerlo y España, que ni siquiera estuvo a todas luces, que ni siquiera fue la España dominador que vimos en el Euro, le bastó con un error, con un par de jugadas para complicar a Uruguay y bueno, Mulera lastimosamente ya ni siquiera lo van a recordar, creo, los uruguayos, ¿no? Se ha ido por la puerta atrás después del tremendo cagadón que se ha metido. Y bien, díganme ustedes qué opinan de este partido. De momento, Cabo Verde, por ejemplo, ha clasificado, va a enfrentar a Argentina. España todavía está esperando rivales, está
cambiando mucho la tabla de los terceros. Y bueno, Uruguay suma su segundo fracaso consecutivo. No te olvides dejar tu like, suscribirte y un comentario al final de esta entrega.